La pantalla se abre en un hangar oscuro, iluminado por chispas de soldadura. Un hombre mayor, Elías, de 80 años, camina entre los restos de un viejo avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Su rostro está lleno de arrugas, pero sus ojos son increíblemente lúcidos. La historia será narrada en su voz, en primera persona. Bienvenidos a Historias de Guerra. En el combate aéreo, la velocidad no es solo un número en un indicador. Es la delgada línea entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre regresar a casa para cenar o convertirse en una bola de fuego anónima sobre territorio enemigo. La historia de la aviación militar es una carrera desesperada por arañar 1 kilómetro por hora más que el adversario. Es una historia de genios, de sacrificios y también de ideas brillantes que casi mueren en el escritorio de un burócrata. Hoy no les contaremos la historia de un general famoso o de un piloto AES. Hoy les contaremos la historia de un hombre que trabajaba en las sombras, un ingeniero anónimo que escuchó al viento de una manera diferente, un hombre al que le dijeron que su idea era una locura, una fantasía infantil que desafiaba las leyes de la física. Y tenía razón. Las desafiaba. Y gracias a eso, sus aviones se convirtieron en los depredadores más rápidos e imparables del cielo, cambiando el curso de la guerra. Esperen. Antes de sumergirnos en el rugido de los motores y el olor a aceite y pólvora, quiero darles la bienvenida a nuestro espacio. Si eres un apasionado de las historias bélicas, de las estrategias y de los héroes olvidados que definieron nuestro mundo moderno, estás en el lugar correcto. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tu suscripción es el combustible que nos permite seguir desenterrando estos increíbles relatos. Y si ya eres parte de nuestra legión, dale un me gusta a este video. Tu me gusta nos ayuda a que el algoritmo sepa que este es el contenido que quieres ver. Y, como siempre, me llena el alma saber desde qué rincón del planeta nos están viendo. Déjame un comentario aquí abajo. Dime tu país y tu ciudad. Leerlos desde la Ciudad de México hasta Santiago de Chile, desde Madrid hasta Buenos Aires, me recuerda la inmensa comunidad que hemos construido. Gracias por su apoyo. Ahora, dejen que este viejo les cuente cómo una simple observación de la naturaleza casi me cuesta mi carrera. Y luego nos ayudó a ganar la guerra. Me llamo Elías, y en 1941 yo era un simple ingeniero de mantenimiento en el ala 14. Mi trabajo no era glorioso. Consistía en recibir los restos de lo que el enemigo nos devolvía. Nuestros cazas, los halcones, regresaban cada tarde acribillados, si es que regresaban. Eran buenos aviones, robustos, nobles. Pero eran lentos. Y en el cielo, ser lento es ser un ataúd con alas. El Messerschmitt 109F del enemigo nos estaba despedazando. Cada noche, yo veía a los pilotos, muchachos de 20 años con los ojos hundidos por el terror y el cansancio, y luego veía las sillas vacías en el comedor. Y cada noche, mientras mis manos reparaban los agujeros de bala en el fuselaje, mi mente se obsesionaba con una sola cosa: la velocidad. ¿Cómo hacerlos ir más rápido? El problema no era el motor. Nuestros motores eran potentes, bestias rugientes que afinábamos hasta la perfección. El problema, yo lo sabía, era la hélice. Era el punto donde toda esa potencia se transfería al aire. Y lo estábamos haciendo mal. Nuestras hélices eran, en esencia, palas sofisticadas. Pero a altas revoluciones, a gran velocidad, el aire se rompía. Es un fenómeno llamado compresibilidad. La punta de la hélice se acerca a la velocidad del sonido y en lugar de morder el aire, simplemente lo golpea, creando una onda de choque que frena al avión. Perdíamos tracción. Era como intentar correr en el hielo. Yo pasaba mis noches no en el hangar, sino en mi pequeño cuarto, dibujando, calculando. Observaba la naturaleza. Veía cómo las semillas de arce caen girando, como un colibrí bate sus alas. Sus alas no son palas planas. Se tuercen, se curvan, cambian de forma en cada batida. Y entonces tuve la idea. Una idea que me pareció tan simple y a la vez tan herética. ¿Qué pasaría si la hélice no fuera solo una pala de ángulo variable, sino una pala de curvatura variable? Una pala que, a bajas velocidades, fuera ancha y plana para morder la mayor cantidad de aire, pero que a altas velocidades
se torciera sobre sí misma, volviéndose más delgada, casi como un cuchillo, adoptando una forma de media luna que, en lugar de golpear el aire, lo cortara limpiamente, evitando la onda de choque. Era una hélice biomimética, una hélice que imitaba el ala de un pájaro en pleno vuelo. Trabajé durante meses en los cálculos, usando matemáticas que apenas entendía, guiado más por la intuición que por la academia. Finalmente, con un fajo de planos bajo el brazo, pedí una reunión con el ingeniero en jefe, el comandante Rivera. Rivera era un hombre de la vieja escuela. Un hombre que creía que la aviación había alcanzado su perfección en 1935. Un hombre que olía a tabaco rancio y a arrogancia. Desplegué mis planos sobre su escritorio. Él los miró por encima de sus gafas, con una sonrisa condescendiente. «¿Qué es esto, Elías? ¿Un juguete?», me preguntó. Intenté explicarle. Le hablé de la compresibilidad, del flujo laminar, de cómo la torsión de la pala mantendría el agarre en el aire a altas revoluciones. Él me dejó hablar durante 5 minutos, y luego soltó una carcajada seca, cortante, que llenó la oficina. «Mire, joven», dijo, tomando mis planos y arrugándolos lentamente en su puño. «Aprecio su entusiasmo, pero lo que usted propone no es ingeniería, es poesía. Es una fantasía». Me quedé helado. La torsión que usted sugiere crearía una inestabilidad catastrófica en la pala. Se haría pedazos en menos de 1 minuto. Ha olvidado la fuerza centrífuga, ha olvidado la tensión básica de los materiales. Me humilló. Me dijo que volviera a mi trabajo, a apretar tuercas, y que dejara la física a los hombres que la entendían. «Me dicen que su hélice es pura fantasía», repitió, «y yo estoy de acuerdo. No vuelvan a hacerme perder el tiempo». Salí de esa oficina sintiendo un fuego en el estómago. No era solo la humillación, era la rabia de saber que él estaba equivocado. Y esa misma noche, mientras escuchábamos por la radio el informe de otras 3 bajas, 3 pilotos que no volverían a casa, tomé una decisión. Si el comandante Rivera no iba a construir mi hélice, yo la construiría, aunque fuera en secreto, aunque fuera lo último que hiciera. Comencé a robar pequeños trozos de metal, remaches, acceso al torno en horas de la madrugada. Mi hangar se convirtió en mi laboratorio secreto. Durante el día, reparaba los halcones con una eficiencia impecable, y por la noche, construía la fantasía del comandante. Me costó 6 meses de trabajo clandestino, durmiendo apenas 2 horas por noche, alimentándome de café y de mi propia obstinación. Construí un prototipo a escala reducida, una hélice que podía montar en uno de los motores de prueba. El mecanismo de torsión era complejo, un sistema de engranajes y contrapesos que reaccionaba a la fuerza centrífuga. A medida que las revoluciones aumentaban, los contrapesos empujaban unos rodamientos que torcían la composición de la pala. Era una locura, era hermoso, y estaba listo para probarlo. La prueba de la fantasía no podía realizarse en el aeródromo. Los ojos de Rivera estaban en todas partes, y el sonido de un motor de prueba a altas horas de la noche habría sido una campana de alarma. Necesitaba un lugar aislado, un lugar donde el rugido de un motor se perdiera en la nada. Recordé una vieja granja abandonada a unos 15 kilómetros de la base, un lugar que había sido requisado por el ejército pero que nunca se utilizaba, resguardado entre 2 colinas. Se convirtió en mi santuario y en mi mayor riesgo. Durante 2 semanas, mi vida se convirtió en la de un criminal. Transportar el prototipo de la hélice fue la parte fácil. La envolví en una lona y la escondí bajo sacos de patatas en la parte trasera de mi camioneta. Pero necesitaba un motor de prueba, y tuve que robar uno. Localicé un motor Halcón dañado, uno que había sido retirado de un caza acribillado y estaba destinado al desguace. Durante 3 noches, trabajé febrilmente, reparándolo en secreto, canibalizando piezas de otros motores destruidos. Falsifiqué los registros de mantenimiento, declarando el motor como pérdida total irreparable, y lo firmé para su traslado al depósito de chatarra. Y luego, en la noche más oscura del mes, en lugar de llevarlo al desguace, lo desvié por un camino de tierra hasta la granja abandonada. El esfuerzo físico casi me mata.
Mover un bloque de motor de varias toneladas yo solo, usando solo palancas y un ingenio desesperado, fue una hazaña. Pero el miedo a ser descubierto era un combustible más potente que la gasolina de alto octanaje. Cada crujido de una rama, cada lechuza en la noche, hacía que mi corazón se detuviera. Había cruzado una línea. Ya no era un ingeniero desobediente, era un saboteador. Si me descubrían, no sería un consejo de guerra, sería un pelotón de fusilamiento. Finalmente, todo estaba listo. El motor estaba anclado a un viejo soporte de tractor en el centro del granero de piedra. Monté mi prototipo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía apretar las tuercas. La hélice, con sus mecanismos de torsión expuestos, parecía ridículamente frágil, como el juguete de un niño, tal como había dicho Rivera. Su voz resonaba en mi cabeza. Se hará pedazos. Me persigné, no por fe en Dios, sino por fe en la física. Improvisé un panel de instrumentos con un tacómetro de un avión estrellado y, mi invento más crudo, un medidor de empuje, un cable de acero grueso que conectaba el bloque del motor a un dinamómetro industrial anclado a la pared de piedra del granero. Era primitivo, pero me diría la verdad. Giré la llave. El motor cobró vida con un estallido que hizo temblar el polvo de las vigas. Al ralentí, a 1000 revoluciones por minuto, todo era normal. El sonido era el de siempre, un rugido profundo y familiar. Miré la escala. 500 kilos de empuje. Normal. Mi corazón se hundió. Empujé el acelerador. 1500 RPM. El rugido creció. La aguja subió a 700 kilos. Normal. 2000 RPM. 850 kilos. Todo normal. Rivera tenía razón. Era una fantasía, un mecanismo inútil. Sentí el sabor amargo de la derrota en mi boca, pero ya estaba allí. Estaba condenado de todos modos. Al diablo con todo. Empujé el acelerador más allá, hasta las 2200 RPM, el punto donde nuestros motores halcón comenzaban a vibrar peligrosamente, donde el aire se rompía en las puntas de las hélices. Y entonces ocurrió el milagro. El sonido cambió. El rugido profundo y gutural no solo aumentó de volumen, cambió de naturaleza. Se transformó. El brom se convirtió en un shriek, un grito agudo, limpio, un silbido penetrante que nunca había oído en mi vida. Era el sonido de un cuchillo cortando seda, no el de un mazo golpeando el aire. Era el sonido del colibrí. Asombrado miré la hélice. Ya no era un disco borroso, parecía un círculo de luz sólida. Y el mecanismo había funcionado. Los pequeños contrapesos habían sido vencidos por la fuerza centrífuga. Y las palas se habían torcido visiblemente, adoptando esa curvatura de media luna que yo había dibujado. No estaba golpeando el aire, se estaba atornillando en él. Miré el tacómetro. 2800 RPM. 3000 RPM. Estaba superando el límite de seguridad del motor. Pero el sonido era puro, sin vibraciones catastróficas. El motor no tosía, cantaba. Y entonces miré el dinamómetro, y mi alma abandonó mi cuerpo. La aguja no estaba en 900 kilos, ni en 1000. La aguja había dado la vuelta completa al medidor, rompiendo el tope de seguridad, y estaba atascada en el máximo absoluto. El cable de acero que unía el motor a la pared estaba tan tenso que vibraba, produciendo un gemido bajo y agudo. El anclaje en la pared de piedra estaba empezando a resquebrajarse. El motor estaba intentando arrancar la pared del granero. El viento dentro del edificio era un huracán, arrancando tejas sueltas del techo. Había funcionado. Había funcionado. La fantasía no solo funcionaba, sino que estaba generando un empuje que era, al menos, un 40% superior. 160 kilómetros por hora más rápido, como mínimo. Estaba tan borracho de triunfo, tan perdido en el grito supersónico de mi creación, que no oí el chirrido de los neumáticos sobre la grava exterior. La puerta del granero se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. La silueta del comandante Rivera se recortó contra la noche, flanqueado por 2 policías militares armados. «¡Elías!», gritó, su rostro una máscara de furia apoplética. «Apague esa maldita cosa ahora mismo». Corté el motor.
El silencio que cayó fue más pesado y más aterrador que cualquier ruido. Lo único que se oía era el tic-tac del metal enfriándose. Rivera se acercó a mí, su mano temblando de rabia. «Está acabado, Elías», siseó. «Ladrón, saboteador, traidor. Ha robado propiedad militar. Ha puesto en peligro la base con este artilugio del demonio». Los policías militares me agarraron por los brazos, sus agarres de hierro. Me sentí vacío. Había tenido la verdad en mis manos por un segundo y ahora me la arrebataban. «Comandante», supliqué, «mire la escala, mire la pared. Funciona». Rivera me abofeteó, un golpe brutal que me hizo caer de rodillas. «¡Basura!», gritó. Se giró hacia mi prototipo, mi hermosa fantasía. Vio una barra de hierro en el suelo. La levantó. «Le enseñaré lo que hacemos con las fantasías en tiempos de guerra». Y levantó la barra, listo para destrozar mi hélice, para destrozar mi sueño y con él, la última esperanza de nuestros pilotos. «¡Espéreme!», grité. Mi voz fue un graznido seco, ahogado por el terror, pero lo suficientemente fuerte como para detener el arco de la barra de hierro. El comandante Rivera se detuvo, con el arma improvisada temblando en el aire, su rostro congestionado de furia. Los dos policías militares me sujetaban con tanta fuerza que mis rodillas se hundían en la tierra del granero. El silencio que siguió al rugido del motor fue ensordecedor, llenado solo por el tic-tac del metal caliente enfriándose y el goteo de agua de una teja rota. Rivera me miró como si yo fuera un insecto que acababa de hablar. «Deme una razón, una sola, para no aplastar esta basura y luego llevarlo a un consejo de guerra por traición», siseó. Mi mente corría a 1000 por hora. Apelar a la ciencia era inútil. Apelar a su compasión, inexistente. Solo quedaba una cosa, el único Dios al que un hombre como Rivera adoraba, su propia ambición. «Porque si destruye esa hélice, comandante», dije, mi voz temblando pero ganando fuerza, «estará destruyendo su carrera. Y si me fusila, morirá sabiendo que fue el hombre que tuvo la victoria en sus manos y la hizo pedazos por orgullo». El insulto casi le hace golpearme, pero la palabra victoria lo detuvo. «¿Qué insolencia es esta?», ladró. «Usted está perdiendo esta guerra, comandante», grité, la desesperación dándome un coraje que no sabía que tenía. «Lo sabe usted, lo sé yo, y lo sabe el alto mando. Cada día perdemos 2, 3 halcones porque son lentos. El Messerschmitt nos está cazando como a patos. El alto mando está buscando un chivo expiatorio, comandante». ¿Y quién es el responsable de esta ala aérea? ¿Quién es el que no ha podido encontrar una solución? Usted. Su carrera está acabada. Lo van a enviar a un escritorio en el culo del mundo a contar municiones». Rivera me miraba, su rostro pálido ahora, su rabia reemplazada por un miedo helado que yo reconocía, el miedo al fracaso. Usted no sabe nada», balbuceó, pero su convicción se había ido. «Sé esto», dije, señalando con la barbilla mi prototipo. «Usted no me ha encontrado. Usted no me ha arrestado por robar un motor. Usted, comandante Rivera, ha estado supervisando mi proyecto especial todo este tiempo». Los policías militares me miraron confundidos. Rivera me miraba como si me hubiera vuelto loco. «Este granero», continué, mi voz ahora baja y conspiradora, «ha sido su laboratorio secreto. Usted sabía que la burocracia en la base ahogaría un proyecto tan radical, así que me ordenó a su ingeniero más leal que trabajara aquí en secreto, bajo su supervisión directa». «¡Mentira!», gritó Rivera, pero ahora había una nota de interés en su voz. «Usted me dijo que mi idea era una fantasía, que explotaría». «Y tenía razón, comandante. Mentí, en la apuesta más grande de mi vida. Sus advertencias sobre la tensión de los materiales fueron cruciales. Su genio fue ver el defecto que yo no vi. Usé sus principios para rediseñar el eje. Reforcé los contrapesos basándome en sus cálculos. Por eso no explotó. Usted tenía razón, y gracias a su sabiduría, yo pude perfeccionarlo». El ego de Rivera era una bestia hambrienta, y yo le estaba lanzando un banquete. Vi cómo su postura cambiaba. Ya no era el inquisidor, era el autor intelectual. Pero, funcionar. ¿Cómo sabe que funciona?, preguntó, su voz ahora casi un susurro. «Comandante, mire la pared», le imploré.
Mire el dinamómetro. La aguja rompió el tope de 1500 kilos. El cable de acero casi arrancó la pared de cuajo. El motor estaba cantando a 3000 revoluciones sin una sola vibración. Esta hélice no golpea el aire, comandante. Se atornilla en él. Esto no es una fantasía. Esto es la hélice Rivera. Pronuncié su nombre como si fuera el de un santo. Él miró la pared agrietada. Miró el dinamómetro destruido. Miró la hélice, ahora silenciosa, que parecía casi elegante en su complejidad. El silencio se prolongó durante 1 minuto entero. La barra de hierro seguía en su mano. «Móntela en un avión», supliqué. «Un solo halcón, un piloto de prueba. Si me equivoco, si el avión se estrella, fusíleme en la pista delante de toda el ala. Pero si tengo razón, comandante. Sus halcones volarán 160 kilómetros por hora más rápido que el Messerschmitt. No los cazarán a ellos. Ellos serán los cazadores. Usted no será el hombre que perdió la guerra en este sector. Usted será el hombre que la ganó. Usted será el héroe que le dio a nuestros pilotos la ventaja que necesitaban». La barra de hierro cayó de su mano con un golpe sordo sobre la tierra. Rivera se quedó quieto, respirando con dificultad. La codicia, la ambición, la visión de sí mismo recibiendo una medalla en Lisboa. Todo eso luchaba contra su orgullo herido, y la ambición ganó. Se acercó a mí lentamente. Los policías militares me soltaron. Rivera me miró, ya no con rabia, sino con la fría mirada de un socio en un crimen. «Levántese, ingeniero», dijo, con una voz desprovista de emoción. Luego se giró hacia los policías. «Ustedes dos no han visto nada esta noche. No ha habido ningún robo. No ha habido ninguna insubordinación. Han escoltado al ingeniero jefe a una inspección de rutina en la instalación de pruebas Gamma. Esta granja es ahora el secreto mejor guardado de esta base. Vigilarán el perímetro. Nadie entra, nadie sale, sin mi autorización expresa. ¿Entendido?» Los hombres cuadraron sus tacones, visiblemente aliviados de no tener que ser testigos de un fusilamiento o de una locura. «Sí, señor», dijeron al unísono, y salieron del granero. Rivera se quedó solo conmigo. Se acercó a la hélice y pasó un dedo por la curva suave de una de las palas. «Es hermosa», dijo, como si la viera por primera vez. Luego se volvió hacia mí. «Tiene 24 horas. Elías, quiero esta, mi hélice. Desmontada, revisada y lista para ser montada en el Halcón 1 para un vuelo de prueba mañana al atardecer. Y quiero un informe completo de 3 páginas sobre mi escritorio, explicando cómo mis teorías de tensión fueron la clave de su éxito». Me miró con una sonrisa que me heló la sangre. «No me decepcione, ingeniero. Su vida y ahora mi carrera dependen de su fantasía». Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándome solo, de rodillas, temblando de agotamiento y de alivio, junto a la creación que me había salvado la vida, pero cuyo nombre acababa de perder para siempre. Las siguientes 24 horas no fueron un día. Fueron una vida entera comprimida en un purgatorio de cafeína, aceite de motor y un miedo tan profundo que tenía sabor a metal. Me escoltaron de vuelta a la base, no a un calabozo, sino directamente al hangar 3, que fue inmediatamente sellado y puesto bajo una cuarentena de alto secreto. Los mismos 2 policías militares que me habían arrestado en el granero ahora eran mis guardianes. Sus órdenes eran claras: obedecerme en todo lo técnico, y dispararme si intentaba hablar con alguien más. Me convertí en el prisionero más valioso de la base. Mi cuerpo era un desastre. Estaba exhausto por las noches sin dormir, mi cara ardía por la bofetada de Rivera y mis manos temblaban, no solo de cansancio, sino de la tensión de saber que todo pendía de un hilo. Tenía que desmontar el prototipo, revisar cada engranaje, cada rodamiento que había fabricado a la luz de una vela, y luego volver a ensamblarlo, sabiendo que si cometía el más mínimo error, si una sola pieza fallaba, la vida de un piloto estaría en mi conciencia, y mi propia vida terminaría en un paredón. El comandante Rivera fue mi sombra. Estaba claro que no había dormido. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre, y una fina capa de sudor cubría su frente. Estaba aterrado.
Había apostado toda su carrera y posiblemente su vida a mi fantasía. Se paseaba por el hangar como un animal enjaulado, intentando parecer que estaba al mando, pero su nerviosismo era palpable. ¿Estás seguro de ese mecanismo de torsión, Elías? Me ladraba, señalando con un dedo tembloroso. Se lo pregunté porque mis cálculos sobre la tensión del metal indicaban que podría necesitar un refuerzo de cromo. Era una mentira absurda. Él no tenía cálculos, pero yo entendí el juego. Me vi forzado a convertirme en el guionista de mi propia desgracia. Sí, comandante, respondí sin levantar la vista de mi trabajo. Sus cálculos fueron la clave. Tuve que reajustar el ángulo de los contrapesos basándome en su teoría. Sin su supervisión, se habría hecho pedazos. Él asintió, satisfecho, tragándose mi halago como un trago de coñac. Estaba construyendo activamente la narrativa de su genio, y yo era su anónimo albañil. A mediodía, trajeron al piloto, y mi corazón se hundió. No era un novato al que pudieran sacrificar, era el mejor que teníamos. El capitán Valdés, Lobo. Un hombre de 30 años con la mirada de uno de 50, un as que había sobrevivido a 30 misiones imposibles y había visto morir a 20 amigos. Era cínico, brillante y no creía en nada. Lo trajeron al hangar sellado como si fuera un prisionero más. Miró el Halcón 1, nuestro caza de pruebas, y luego vio la extraña hélice que yo estaba montando en su morro. Se detuvo en seco. Caminó alrededor de ella, tocando los complejos mecanismos de torsión. Luego se giró hacia Rivera, ignorándome por completo. ¿Qué demonios es esto, comandante? ¿Un nuevo tipo de molinillo de café? Rivera, hinchando el pecho, comenzó su actuación. Es una innovación en la que mi equipo y yo hemos estado trabajando. La llamamos la hélice Rivera. Le dará una ventaja. Lobo soltó una risa seca, sin humor. Una ventaja, claro. Señor, con el debido respeto, esto parece algo que un niño ha construido con piezas de un reloj. Es una locura. Es una trampa mortal. Esos mecanismos se desintegrarán en cuanto pase de 2000 revoluciones. Rivera se puso rígido. Capitán Valdés, dijo, su voz fría como el hielo. Sus órdenes no son opinar, son volar. Usted probará esta hélice, o juro por mi honor que encontraré a un piloto más joven y valiente, que esté ansioso por su puesto y por la gloria que conlleva. La palabra gloria sonó obscena en el silencio del hangar. Lobo nos miró a Rivera y a mí con un desprecio infinito. Entendido. Señor, dijo, su voz vacía. Si no vuelvo, dígale a mis hombres que se repartan mi whisky. Al menos ellos lo disfrutarán. La instalación nos llevó hasta el atardecer. Cada tuerca que apretaba era una oración silenciosa. A las 6 de la tarde, el sol se ponía, tiñendo el aeródromo de un color rojo sangre que no auguraba nada bueno. Remolcaron el Halcón 1 a la pista principal. Rivera y yo subimos a la torre de control. La radio cobró vida. Torre, aquí Lobo. Listo para la prueba de... La cosa esta. Solicito permiso para despegar. Rivera agarró el micrófono. Permiso concedido. Halcón 1, llévelo a 3000 metros, estabilice. Y luego, quiero que lo empuje al máximo absoluto. Queremos ver de lo que es capaz la hélice Rivera. Recibido, respondió Lobo. Su voz estaba cargada de ironía y de una resignación fatalista. Al máximo. Entendido. Probablemente nos vemos en el infierno. Vimos el avión acelerar por la pista. Se comportaba con normalidad. Despegó, su ascenso fue suave. Rivera no respiraba. Yo tampoco. Lo seguimos con los prismáticos hasta que fue solo un punto en el cielo crepuscular. Torre, aquí Lobo, a 3000 metros. Estable, dijo su voz por la radio. Todo parece normal, comportamiento estándar, empuje estándar. Mi corazón se hundió. ¿Y si solo funcionaba en el suelo? ¿Y si la resistencia del aire real cambiaba la dinámica? Acelere a fondo, capitán, ahora, gritó Rivera por el micrófono, su voz quebrándose por la tensión. Hubo un segundo de silencio, y entonces lo oímos. Primero, a través de la estática de la radio, y un segundo después, como un desgarro en el propio cielo. El sonido. El halcón no rugió, chilló. El profundo brom del motor fue reemplazado por el mismo
shriek, agudo y penetrante que había oído en el granero. Era un sonido que nunca había salido de un avión, un silbido supersónico que nos erizó el vello de la nuca. Rivera me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «¿Qué es eso, Elías? Por el amor de Dios. ¿Qué está pasando?» «Está funcionando», susurré, mis ojos llenos de lágrimas. «Está cortando el aire. Está funcionando». Y entonces la voz del lobo llenó la torre, pero ya no era la voz de un cínico. Era el grito de un hombre que acaba de ver un milagro. «Santa Madre de Dios, torre, torre, estoy leyendo bien esto. Mi indicador de velocidad. Está roto. Tiene que estar roto. Marca 700 kilómetros por hora. 720. Estoy a 3000 metros y sigo acelerando en horizontal». Nuestros halcones apenas alcanzaban los 540, en una picada pronunciada. Rivera estaba blanco como el papel. Agarró el micrófono. «Capitán, confirme su velocidad. Confirme su altitud». «Confirmo 730 kilómetros por hora. Altitud estable. Esto es imposible. No vibra, comandante. El avión es sólido como una roca. Es hermoso. Puedo oír el viento. Nunca había podido oír el viento por encima del motor. ¿Qué demonios me ha dado, Elías?» El uso de mi nombre fue un desliz, pero Rivera no pareció notarlo. Estaba demasiado ocupado en su propio shock. Y entonces oímos al lobo reír. Una risa pura, histérica, una risa de incredulidad y de euforia asesina. «Torre, denme un objetivo. Encuentren a esos malditos Messerschmitts. Hoy, por primera vez, quiero encontrármelos. Voy a atravesarlos como si fueran de papel». Había funcionado. 160, casi 200 kilómetros por hora más rápido. Era una victoria absoluta. Rivera soltó el micrófono, que cayó y quedó colgando, balanceándose. Se apoyó pesadamente en el cristal de la torre, mirando al cielo, donde nuestro punto se movía a una velocidad que desafiaba la lógica. Se giró lentamente hacia mí. Su rostro ya no era el de un hombre asustado, era el de un hombre que acababa de ver a Dios y había decidido que le gustaba su trono. «Funciona», dijo con una voz baja y temblorosa de pura codicia. «La hélice Rivera. Funciona perfectamente». Asentí, el sabor amargo de la victoria robada mezclándose con el dulce alivio de que el piloto estaba vivo y de que mi idea era real. «Sí, comandante», dije, sintiéndome como el hombre más viejo y más cansado del mundo. «Su hélice es perfecta». El capitán Lobo Valdés aterrizó el Halcón 1 20 minutos después, pero les juro que el hombre que bajó de esa cabina no era el mismo que había subido. El cínico, el hombre que había probado 100 mejoras inútiles y que se había despedido de nosotros con un «nos vemos en el infierno», se había ido. En su lugar había un converso, un creyente, un hombre que había mirado directamente a la cara de Dios a 730 kilómetros por hora. Sus rodillas temblaban visiblemente cuando tocó el suelo de la pista. Se quitó el casco, su pelo pegado a la frente por un sudor que no era de miedo, sino de pura adrenalina. Ignoró por completo al comandante Rivera, que corría hacia él con los brazos abiertos como si quisiera abrazar a su propia creación. Lobo caminó directamente hacia mí, que me había quedado en la sombra de la torre de control, temblando por razones muy distintas. Me puso una mano en el hombro, y su agarre era como el acero. No dijo «gracias». No dijo «lo hiciste». Simplemente me miró, y en sus ojos vi algo que ningún general puede otorgar. El respeto absoluto de un guerrero. Un respeto que decía, tú y yo compartimos un secreto que salvará vidas. Y luego, como el soldado disciplinado que era, su máscara profesional volvió a su lugar. Se giró hacia Rivera, que se había detenido en seco ante el desplante, y saludó. «Felicidades por su hélice, comandante», dijo, su voz ahora formal, pero con un matiz de ironía que solo yo podía detectar. «Ha creado usted un milagro. Es el arma que estábamos esperando». Rivera, inflado como un pavo real, recuperando su compostura, apenas asintió. «Sabía que funcionaría, capitán. La física es para los que nos tomamos el tiempo de entenderla. Ahora vaya a redactar su informe. Detallado». Esa noche, mi estatus cambió de traidor a prisionero de valor incalculable.
Los mismos policías militares que me habían arrestado en el granero ahora me escoltaban a mi cuarto, no a un calabozo. Me trajeron comida de la cantina de oficiales, y Rivera me dio mi última orden del día. Mañana a las 09:00, dijo, su voz ahora la de un conspirador. El alto mando vuela desde la capital. El general en jefe del aire estará aquí. Usted, Elías, estará a mi lado. Pero estará en silencio. Yo seré el que hable. Usted solo asentirá cuando yo hable de mis cálculos. Su papel, a partir de ahora, es el del asistente leal que ayudó a su genio superior a materializar una visión. ¿Lo entiende? Asentí, el sabor a ceniza en mi boca. La presentación fue la farsa más grotesca y dolorosa de mi vida. Me pusieron un uniforme limpio. Me afeitaron. Me pararon 2 pasos detrás de Rivera, sosteniendo una vara para señalar los planos que yo había dibujado en el granero. Generales con uniformes almidonados y pechos cubiertos de medallas escuchaban con la boca abierta. Y Rivera, mi comandante, mintió. Mintió con una elocuencia, con una pasión, que casi me hace admirarlo. Usó mis palabras, las que yo le había balbuceado en el granero. Observando la naturaleza, generales, dijo, viendo el vuelo de un colibrí, la caída de una semilla de arce, comprendí que estábamos atacando el aire de forma equivocada. No debíamos golpearlo, sino atornillarnos en él. Usó mis términos: flujo laminar, compresibilidad, torsión biomimética. Y entonces cometió la villanía final. Por supuesto, mis cálculos iniciales sobre la tensión de los materiales eran complejos. Y fue aquí donde mi leal ingeniero jefe, Elías, dijo, señalándome brevemente con la mano, demostró su valía, ayudándome a materializar esta visión teórica en un prototipo funcional. Los generales me miraron con una sonrisa amable, la sonrisa que se le da a un buen perro faldero. Y yo tuve que sonreír, asentir y tragarme mi alma. Me robaron mi creación, mi fantasía, delante de mis propios ojos, y me vi obligado a ser el testigo principal de mi propio asesinato intelectual. La hélice Rivera entró en producción de emergencia esa misma semana. El alto mando, desesperado por una victoria, dio carta blanca. Y aquí vino la ironía más cruel, la obra maestra del sadismo de Rivera. Me ascendió. Me nombró ingeniero jefe de producción de la nueva hélice. Nadie conoce mis diseños tan bien como usted, Elías, me dijo en privado, con una sonrisa que no ocultaba la advertencia. Será mi mano derecha. Su futuro está ligado al mío. Y así me convertí en el capataz de mi propia plantación. Me dieron un equipo, recursos ilimitados y una fecha límite imposible. Durante los siguientes 2 años, no dormí. Trabajé día y noche en un hangar sellado, replicando el prototipo, creando las plantillas, enseñando a otros ingenieros que me miraban con genuina admiración cómo construir la genialidad del general Rivera, pues lo ascendieron casi de inmediato. Cada hélice que salía de la línea de montaje era para mí una mezcla de éxtasis y agonía. Era mi hija, era mi creación, era perfecta. Y cada una de ellas llevaba estampado el nombre de otro hombre. El único consuelo que me mantenía en pie era saber para qué eran. No estaba construyendo medallas para Rivera, estaba construyendo alas para Lobo Valdés y sus hombres. Estaba construyendo el camino a casa para cientos de pilotos. Pero, Dios mío, ¿cómo salvamos vidas? Los primeros escuadrones de halcones, equipados con la nueva hélice, que los pilotos rápidamente apodaron los silbadores, por el aterrador chillido que producían, fueron el secreto mejor guardado de la guerra durante 2 meses. Nuestros pilotos entrenaban con ellas en secreto, aprendiendo a manejar un avión que de repente tenía un temperamento completamente nuevo. Y cuando finalmente los soltaron sobre el canal, fue una masacre. Los informes de combate que llegaban a la torre de control de Rivera eran como música celestial para él, y como una vindicación dolorosa para mí. Nuestros pilotos, que durante meses habían sido las presas, se convirtieron en halcones entre palomas. Los Messerschmitts 109F del enemigo, nuestros terrores nocturnos, de repente se encontraron con un avión que no solo podía igualarlos en la trepada, sino que podía superarlos en velocidad horizontal. El 109F tenía una velocidad máxima de unos 670 km/h a altitud. Nuestros nuevos halcones R, la R de Rivera,
Me quemaba la garganta cada vez que la veía. Llegaban a los 730 km/h, y algunos pilotos juraban que en una ligera picada habían roto los 750. 160 kilómetros por hora más rápido que nuestros modelos antiguos. La diferencia era una eternidad. Nuestros pilotos ya no usaban la táctica defensiva de golpear y huir. Usaban la táctica de cazar y destruir. Podían iniciar el combate a voluntad, dictar las reglas del enfrentamiento, y si las cosas se ponían feas, simplemente acelerar y dejar al enemigo atrás, impotente, como si estuviera volando hacia atrás. Lobo Valdés se convirtió en una leyenda nacional. Su escuadrón, los fantasmas silbantes, limpió nuestro sector del cielo. Los informes de los pilotos enemigos capturados eran todos iguales. Estaban aterrorizados. Hablaban de un nuevo cazafantasma que aparecía de la nada, que no hacía el ruido de un motor normal sino un grito de Banshee, y que se movía a una velocidad que desafiaba a Dios. El equilibrio de poder en el aire había cambiado, y lo había cambiado una fantasía. El general Rivera, por supuesto, recibió todos los honores. Se convirtió en un héroe nacional, el genio del aire, el hombre cuya brillantez había cambiado el curso de la guerra. Le dieron medallas que él, en su discurso de aceptación, dijo que eran un honor para todo su equipo de ingenieros. Yo estaba allí, en la tercera fila, aplaudiendo con los demás, con una sonrisa congelada en el rostro. Él se retiró al final de la guerra con todos los honores, su nombre grabado en los libros de historia militar como un innovador. Y yo seguí siendo Elías, el ingeniero jefe de mantenimiento, el hombre que apretaba las tuercas. Y estaba bien. Porque mientras Rivera coleccionaba medallas de bronce, yo coleccionaba algo mucho más valioso. Cada noche, cuando los halcones R regresaban del combate, yo era el primero en recibirlos en la pista. Y los pilotos, al bajar de sus cabinas, eufóricos, vivos, sudorosos, pasaban a mi lado. No podían decir nada, por supuesto. El secreto de Rivera estaba bien guardado y todos valoraban sus vidas. Pero todos me miraban. ¿Y Lobo Valdés? ¿El gran Lobo Valdés? Cada vez que aterrizaba después de una misión, antes de ir a firmar su informe para el general Rivera, caminaba hacia mí, se detenía, me ponía una mano en el hombro y me decía la misma frase. Gracias por el afinamiento de hoy, Elías. Estuvo perfecto. Nunca hablamos del granero. Nunca hablamos de la hélice. Pero en esos ojos, en esa simple frase, estaba la verdad. Ellos sabían. Los hombres que volaban y sobrevivían gracias a mi fantasía, ellos sabían a quién le debían la vida. Y eso era todo el reconocimiento que necesitaba. La guerra terminó. Me retiré unos años después, con una modesta pensión de ingeniero. Y durante décadas, guardé el secreto. Guardé el secreto por miedo, y luego, por un extraño sentido del deber. ¿Qué bien haría destruir la reputación de un héroe de guerra, aunque fuera uno falso? Pero hoy, aquí, a mis 80 años, rodeado de estos viejos aviones en este museo, veo las cosas de otra manera. La historia no debe pertenecer a los generales que se ponen las medallas, sino a los soldados desconocidos que las ganan. Y también a los ingenieros silenciosos que les dan las armas para hacerlo. La verdad de la hélice Rivera es que nació de la desesperación, fue construida en secreto y fue probada bajo la amenaza de un fusilamiento. Nació de un hombre al que le dijeron que su idea era pura fantasía, y esa fantasía salvó cientos, quizás miles de vidas de muchachos que pudieron volver a casa y tener sus propios hijos y nietos. El nombre de Rivera está en el bronce, pero el mío está escrito en el libro de contabilidad silencioso de cada piloto que regresó a casa. Y ahora, mirándolos a ustedes, mi legado final es contar esta verdad. No por el rencor, que ya se ha ido, sino por la justicia. Porque la historia, como la velocidad, al final, siempre busca la verdad.